Buen día, hermanos y hermanas, espero se encuentren bien. Vamos a continuar conociendo sobre las parábolas. En este video vamos a conocer sobre la parábola que se llama la parábola de los talentos. Esta parábola nosotros la encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25 y del versículo del 14 al 30. Esta es una de las parábolas que es conocida como parábola de juicio. En San Mateo, en el capítulo 25, nosotros encontramos dos parábolas, que es la de las 10 jóvenes, que también es conocida como una parábola de juicio. La parábola que vamos a ver el día de hoy, que es la parábola de los talentos. Y al final, pues, el Señor nos habla del juicio final. Bueno, esta parábola vamos a estudiarla en una forma un poco diferente. La vamos a estudiar de versículo por versículo. Y nos dice lo siguiente. Nuevamente está tomada del Evangelio de San Mateo, del capítulo, en el capítulo 25 y versículos del 14 al 30. Y dice así, el versículo 14. Escuchen también esto. Un hombre estaba a punto de partir a tierras lejanas y reunió a sus servidores para confiarles todas sus pertenencias. Entonces, como vemos, el Señor, ¿verdad? Aquí nos representa de que un hombre estaba a punto de partir para tierras lejanas. Entonces acá se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, porque ya Él se estaba acercando al tiempo en que iba a irse para luego regresar en la segunda venida que nosotros estamos esperando. Y nos dice de que reunió a sus servidores para confiarles todos sus bienes. En el versículo 15 dice, al primero le dio 5 talentos de oro, a otro le dio 2 y al tercero solamente 1, a cada cual según su capacidad. Después se marchó. Entonces, como vemos, el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado los talentos que nosotros tenemos, ¿verdad? De acuerdo a las capacidades que tenemos. Nosotros sabemos de que el Señor es un Señor justo y no nos va a dar más de lo que nosotros podemos llevar, de esa carga que nosotros podemos tener. Pero aquí vamos a aclarar un poco. Cuando aquí se habla de talentos, no se está hablando del talento que nosotros prácticamente tenemos una definición. No estamos hablando de un talento que dice, bueno, esta persona tiene un talento para tocar el piano. Esta persona tiene un talento para predicar. Esta persona tiene un talento para cantar. Esta persona tiene un talento, diríamos, para jugar fútbol o cualquier cosa. En el siglo I de la época de nuestro Señor Jesucristo, cuando se hablaba de talentos, se hablaba de una medida monetaria. Y no era solamente una moneda, sino que era una medida. Por ejemplo, un talento en el siglo I, en el siglo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo en la tierra con nosotros, en cuerpo, ¿verdad? Un talento era el equivalente a 25 kilogramos de plata. Entonces, 25 kilogramos de plata era lo suficiente para poder hacer 6,000 monedas de plata. Entonces, ya sea un dracma, ¿verdad? O un denario. Entonces, un talento era el equivalente a 6,000 denarios. Y un denario era el equivalente al salario de un día de un labrador. O sea que un denario era el equivalente al salario mínimo. Y con un denario usted podía comprar un macho cabrillo, podía comprar una oveja. Entonces, como ven, al primero dice que le da 5 talentos, lo que quiere decir que le da un aproximado de 30,000 monedas de plata, ¿verdad? 30,000 denarios.
Entonces, si usted divide 30,000 denarios entre 365 días, ¿verdad? Que tiene el año, prácticamente lo que Dios le da a este hombre en dinero es el equivalente a 82 años de trabajo. Entonces, como ven, a este hombre le da una cantidad bien grande. Dice que al segundo le da 2 denarios, lo que quiere decir que al segundo le da un equivalente de 12,000 días de trabajo. Y al tercero le da un denario, que sería un equivalente a 6,000 días de trabajo. Y 6,000 días de trabajo sería más o menos 16 años. Entonces, como ven, la cantidad de dinero que Jesús, ¿verdad? O que este hombre le deja a sus criados es una cantidad pues súper grande. En el versículo 16 dice, el que recibió 5 talentos negoció enseguida con el dinero y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo otro tanto y ganó otros 2. Pero el que recibió 1 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su patrón. Entonces, como vemos, cada uno de ellos hizo con los talentos que Dios le había dado, ¿verdad? O que este hombre le había dado, hicieron pues lo que fue conveniente y de acuerdo a la capacidad de cada uno de ellos. El primero lo duplicó, hizo otros 5, el segundo lo duplicó, hizo 2, y el tercero pues simplemente lo escondió. Entonces acá, como vemos, al que le dieron 5 y al que le dieron 2 talentos, ellos prácticamente duplicaron 100% la cantidad que le dieron. En el versículo 19 dice lo siguiente: después de mucho tiempo vino el señor de esos servidores y les pidió cuentas. Como vemos, dice después de mucho tiempo. Entonces, el proceso de trabajo que llevó para que estos servidores hicieran crecer o duplicaran los talentos que les habían dado no fue una cuestión del día, de la noche a la mañana, sino que dice que después de un largo tiempo, ¿verdad? El Señor regresó. En el versículo 20 dice, el que había recibido 5 talentos le presentó otros 5 más, diciendo, Señor, tú me entregaste 5 talentos, pero aquí están otros 5 más que gané con ellos. El patrón le contestó, muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te voy a confiar mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Como vemos, la respuesta que el patrón le dice al servidor es una respuesta muy agradable, porque le dice, muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te voy a confiar mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Este servidor, además de ser un servidor muy inteligente y trabajador, también es un servidor fiel, porque el patrón no sabía cuánto él había duplicado los dones que le había dado, pero como un servidor fiel y honrado, le dice a su patrón, aquí me diste 5 y yo te devuelvo los otros 5 que he ganado. Si hubiera sido un servidor, diríamos, mafioso, pues simplemente le hubiera dicho al patrón, bueno, tú me diste 5, aquí están los 5 talentos, yo te devuelvo solamente 2 o 3 y se hubiera quedado con los demás. Pero como vemos, era un servidor muy honrado. En el versículo 22 nos dice lo siguiente, vino después el que recibió 2 y dijo, Señor, tú me entregaste 2 talentos, pero aquí tienes otros 2 más que gané con ellos. El patrón le dijo, muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Como vemos, la respuesta
que le da al servidor que le devolvió los 5 talentos y los otros 5 talentos que había ganado, es la misma respuesta que le da al servidor al que el patrón le había dado solamente 2 talentos y que le devolvió los otros 2 talentos de ganancia. Entonces, como vemos, cada uno le devolvió lo que había ganado de acuerdo a la capacidad que tenía. Luego, en el versículo 24, dice: por último, vino al que había recibido un solo talento y dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre exigente, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has invertido. Por eso yo tuve miedo y escondí en tierra tu dinero. Aquí tienes lo que es tuyo. Pero su patrón le contestó: servidor malo y perezoso. Si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he invertido, debías haber colocado mi dinero en el banco. A mi regreso yo lo habría recuperado con los intereses. Entonces, como vemos, este servidor, el tercero, al que le dieron solamente un talento, no quiso ni siquiera arriesgar, sino que simplemente escondió, ¿verdad?, bajo tierra, abrió un hoyo y ahí puso el talento que le habían dado. Entonces, cuando el patrón vino y le pidió cuenta, este servidor prácticamente le dio una pérdida a su patrón, porque recordemos de que la parábola nos dice de que después de un largo tiempo el patrón regresó, lo que quiere decir que existía la posibilidad de que ese talento que este hombre había recibido hasta se había depreciado, ¿verdad? El valor ya no era el mismo de cuando él lo recibió. Por lo tanto, la respuesta que el patrón le da, donde le dice servidor malo y perezoso. Como vemos, la respuesta que le da a este hombre es totalmente diferente a la que le da a los primeros dos. Y luego la parábola sigue diciendo, en el versículo 28, donde el amo le dice: quítenle pues el talento y entréguenselo al que tiene 10, porque al que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no produce se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese servidor inútil échenlo a la oscuridad de afuera, allí será el llorar y el rechinar de dientes. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Como vemos, el Señor a cada uno de nosotros nos da esos talentos que acá en el siglo I hacía referencia a dinero, porque era una parábola que el Señor se lo dijo a los fariseos y ellos se interesaban mucho en el dinero. Si nosotros lo trasladamos a nuestro tiempo, estamos hablando de esos dones que Dios nos da a nosotros, los dones que nosotros recibimos por el Espíritu Santo. Entonces el Señor, como un Señor justo, a cada uno de nosotros nos da unos dones de acuerdo a nuestras capacidades. Y a algunos pues nos da más dones que a otros, y a otros nos da menos dones, ¿verdad? De acuerdo a la capacidad que nosotros tenemos, porque como decimos, la cruz que nosotros llevamos es una cruz que solamente nosotros podemos cargar. Lo bueno es, hermano, de que no importa que si el Señor a nosotros nos ha dado cinco dones, podríamos decir 5 talentos, nos ha dado 2 dones, 2 talentos, o nos ha dado un don o un talento. No importa la cantidad de dones que el Señor nos haya dado a nosotros, lo importante es que dependiendo de la cantidad de dones que nosotros tenemos, es basado en la capacidad que el Señor sabe que nosotros podemos hacerlos trabajar, podemos hacerlos duplicar, y cuando el Señor nos venga a pedir cuenta, nosotros podemos dar el 100%. Entonces, esta es una invitación para que cualquier don que el Señor le haya dado a usted, hermano, tiene la obligación de hacer trabajar ese don para que el Señor le diga: siervo bueno,
has sido fiel en lo poco, se te confió en lo poco, entonces ven a disfrutar conmigo, diríamos, de las bodas eternas. Pero si ese don que el Señor nos ha dado a nosotros, si es uno o son 5, son 2, pero si nosotros los escondemos y no los hacemos trabajar, entonces la respuesta que el Señor nos va a dar cuando venga a cobrar las cuentas por esos dones va a ser empleado inútil, siervo inútil, perezoso. Agárrenlo, échenlo afuera a las tinieblas, donde habrá el rechinar de dientes. Entonces, hermano, depende de nosotros si nosotros queremos ser invitados a celebrar y a tener esa fiesta con el patrón, ¿verdad? Que es Dios, nuestro Señor Jesucristo, o si nosotros queremos, al final de cuentas, estar en ese lugar donde solamente vamos a oír el rechinar de dientes. Nuevamente, hermanos, la decisión es suya. Y yo pues quiero darle las gracias por acompañarme siempre en estos videos. Muchas gracias por estar acá y espero que el Señor lo bendiga, los proteja y si Dios permite nos vemos en la próxima.